Bienvenidos a Crecimiento Mutuo, un espacio del Grupo Mutual. Hola, les saluda Catalina Chávez y hoy vamos a conversar sobre el amor propio y el proceso para lograr construirlo. Hoy tenemos como invitada a Helen Morales Alfaro. Ella es máster en psicología clínica y en administración de recursos humanos, es coach en programación neurolingüística y neurosemántica, es docente universitaria a nivel de grado y posgrado y tiene una amplia experiencia en la aplicación de las neurociencias y la gestión del talento humano en el ámbito clínico y empresarial. Muchas gracias, Helen, por acompañarnos. Hola Ana Catalina, un gusto compartir contigo y con todas las personas que nos escuchan en este espacio tan importante como lo es Crecimiento Mutuo. Crecimiento Mutuo es un podcast que nos permite ampliar diversos temas para continuar creciendo personal y profesionalmente. Y en este mes tan especial queremos conversar con Helen sobre el amor más importante, el que debemos tener hacia nosotros mismos. Empecemos por describir, Helen, a nuestros oyentes lo que es el amor propio. ¿Es algo que podemos encontrar en nuestras vidas o es un proceso de construcción que deberíamos de trabajar cada día? Cuéntenos. Definitivamente somos una pieza de arte en construcción. Decir que ya somos esa obra terminada sería muy doloroso, porque nos negaríamos justamente a esa oportunidad de seguir construyendo la mejor versión de nosotros mismos. Por ello, cada persona tiene como su propio tiempo, ese como momento perfecto en el que nos encontramos frente a frente con ese amor propio. Y aunque siempre ha estado ahí, ¿verdad? Porque tenemos esa gran capacidad, quizás aún no habíamos tenido como esa oportunidad de poder mirarnos a sí mismos internamente. Teniendo esto claro, ¿verdad? Podemos decir que el amor propio es ese maravilloso como estado que conecta con nuestra esencia, que definitivamente de forma directa es como esa mirada interna que nos recuerda el valor que tenemos. Y con esto merece la pena decir que es aceptarnos y respetarnos, es como vernos como una persona digna, como una persona valiosa, como una persona que logra a través de ese amor interno, proyectar en sus pensamientos, en sus intercambios e incluso en sus acciones, verse hacia el mundo, abrirse hacia esas nuevas oportunidades y experiencias de una manera muy plena. Bueno, eso de que somos una pieza de arte me encanta. Y ahora sí, me parece a mí que muchas veces también se confunde el amor propio con autoestima. No sé si nos puede explicar un poquito la diferencia de estos conceptos, si están relacionados, y si se aportan entre ellos, se complementan. No sé, cuéntenos también un poquito más sobre esto. Vieras que Walter Drexel, en su libro de Tómate un café contigo mismo, mencionaba ahora que lo recuerdo, que la autoestima estaba justamente conformada como por el respeto y el creer en uno mismo, como en estos dos factores. Pero para yo poder explicarles un poquitito más, explicarme acerca de lo que es el amor propio, ¿verdad? Y cómo se mezcla con esto que decías de la autoestima, yo quisiera invitarlos a que pensemos en una cebolla. ¿Y cómo es una cebolla? ¿Verdad? ¿Cómo está su forma, sus capas? Generalmente al verla nosotros podemos observar que es solo una pieza, pero conforme vamos quitando sus capas, nos vamos percatando de su interior, de esas membranas finas, de esas partes casi semitransparentes que nos permiten realmente ver el interior de esa hortaliza. La autoestima es como esas primeras capas de la cebolla, ¿verdad? Son súper firmes, son más fuertes, pero son superficiales. Que en el mejor de los casos, ¿verdad? Cuando hablamos de tener una autoestima sana, profesan la confianza que tenemos en nosotros mismos y que muchas veces esta de hecho es reforzada externamente. Sin embargo, déjenme contarles que el amor propio es mucho más que eso, es más profundo,
es algo mucho más honesto, es como un bulbo, ¿verdad? Como el bulbo de la cebolla. Es realmente esa aceptación incondicional que nosotros hacemos, que no necesita esconderse ni desconectarse de nada de nuestro ser interior para mostrarse tal cual es. Podríamos incluso decir entonces que el amor propio desde este punto de vista incluye la autoestima, pero la autoestima no necesariamente va a ser el reflejo de ese amor incondicional. Esto pues yo quisiera también referirme a que, claro está, no podemos confundirlo con una tentación que nos suele dar mucho por ahí, y es la del ego, ya que a veces queremos mostrarnos tan claros en lo que somos, que nosotros mismos confundimos este término, ¿verdad? Y lo que hace es más bien excluir aquellas áreas que realmente deberíamos trabajar y que se incluye lo que es amarnos. Hoy en día hay muchísimas formas, muchísimos caminos express, les llamo yo, para la autoestima, porque la conseguimos en la aceptación masiva de las redes sociales o en la satisfacción consumista, que al final pues pueden ayudarnos a elevar momentáneamente y artificialmente ese sentimiento de estima personal, pero realmente no así el del amor propio. Entonces tenés toda la razón. Solemos confundirlos, pero no son lo mismo. Qué importante dedicar este pequeño espacio de nuestras vidas a conocernos, a realmente identificar en nosotros mismos cómo somos, tener esa conciencia interna, ¿verdad? Yo creo que hay que sacar el espacio para lograrlo, no siempre lo hacemos, pero algunos consejos, Helen, ¿cómo podemos desarrollarlo? Claro, quizás uno de los pasos más importantes es querer realmente desarrollar. Parece muy simple, ¿verdad? Pero ¿cómo nos cuesta poder empezar a poner esa piedrita para construir el palacio, ese palacio interno, ¿verdad? Que tenemos. Ya que esto definitivamente cuando nosotros tomamos esa decisión tan valiosa, abre, es como abrir una puerta interna a la reflexión sobre cómo nos sentimos en el aquí, en el ahora, cómo está nuestro presente, qué emociones son las que estamos experimentando, de repente la alegría, la tristeza, el miedo, cómo estamos viviendo esas emociones e incluso si es necesario reorientar nuestras acciones, porque puede pasarnos. Y más allá, ¿qué hago yo muy bien y qué requiere de mi atención? Platón decía, la primera y la mejor de las victorias es la conquista de uno mismo. Y esa conciencia interna no la podemos desarrollar sin antes identificar, sin antes darnos la oportunidad, como decías antes, de experimentar, de reflexionar e incluso de reconstruir nuestra propia visión. Helen, ¿y cuáles son las creencias limitantes para lograr este amor propio? Popularmente le llamamos bloqueos mentales, me parece. Y cómo esos bloqueos mentales o esas creencias limitantes nos pueden influir eh, para evitar esa construcción. No sé, he escuchado que muchas veces estas provienen de experiencias pasadas, de fracasos, de decepciones. Y cuéntenos un poco sobre esas creencias que tal vez nos limitan. Yo comenzaría por compartirles qué es una creencia. A veces confundimos esto y lo damos por un término como muy común, pero realmente la creencia es algo también muy significativo en nuestras vidas. Cuando éramos niños nos dijeron, es que el sol es de color, es que la sangre es de color, y a una sola voz decíamos todos, amarillo, rojo. Cuando éramos niños, definitivamente, nos hacían condicionar esta creencia y decir, sí, así es porque sí. Por suerte que hoy los niños han cambiado ese esquema y ahora pueden pintar vacas azules, ¿verdad? Y pueden pintar el sol verde si quisieran, porque antes esto lo único que hacía era limitar la creatividad. Pues de igual forma nos pasa con nuestros pensamientos y con nuestras ideas que hemos venido convirtiendo en creencias absolutas o centrales.
Y hoy en día nos pueden incluso limitar nuestra acción. Algunas nos ayudan a crecer, no todas quiere decir que sean limitantes. Pero el amor propio, por supuesto que está rodeada de muchísimas de estas creencias e influyen en su estructuración. Claro, vienen de experiencias pasadas, como bien lo dijiste. Otra que escucho mucho es que usted nunca va a hacer nada en la vida. A usted nadie lo va a querer o la va a querer. Por supuesto que aprendimos a que ni siquiera él o ella misma se quisieran. Las creencias son tan poderosas y tan significativas en nuestra vida que las podemos usar de dos formas, para limitarnos o para expandir nuestro amor propio en primer lugar, pero luego hacia los demás. Helen, y si nosotros tenemos alguna de esas creencias, ¿cómo podemos superarlas? Vamos a ver, esto es un reto y es un reto personal para cada uno de nosotros porque esto es constante. No es que hoy ya nos libramos de todas nuestras creencias limitantes y mañana ya no hay más. De repente van a empezar a salirnos nuevas y vamos a recordar otras, pero lo importante es cómo cada vez podemos reestructurar. Y entonces vamos a verlo así como en 7 pasos. Lo primero que yo los quiero invitar es, y ojalá de verdad lo podamos ir haciendo de una vez, identifiquemos creencias centrales. ¿Qué es eso que me molesta ahí internamente? Que continuamente me hace preguntarme o dudar sobre mí, que me lleva a mi pasado. Como decíamos antes, la creencia, por ejemplo, de es que usted solo para macetas sirve, ¿verdad? Si yo tengo esa creencia, yo quisiera que la pensemos y nos vayamos hacia el pasado. ¿Quién me decía a mí esa creencia, esa frase? ¿En qué momento me la repitieron tanto que yo me la creí y la guardé ahí en mi interior? Cuando ya yo logre tener esa visión más clara de esta creencia, yo quisiera decirles, respiren profundo. Realmente respiremos y observemos, pero con nuestros ojos interiores. ¿Qué otros pensamientos surgen? ¿Cuál es la raíz de eso? ¿De dónde nació? Que me marcó de manera importante. Y cuando empiezo a descubrir, y recuerdo que fue tal vez aquella persona cuidadora, aquel padre, aquella madre, aquel tío que me cuidaba, que era el que me lo repetía, y yo me lo creí, yo le dije que sí. Lo quiero tener ahí enfrente, quiero que lo tengamos como acá para poder visualizar. Y ahora yo les invito en este tercer paso a cuestionar esa creencia. ¿Esta creencia me limita o me hace crecer? Esta creencia me acerca cada día más a mi amor propio, a ese amor que merezco, o por el contrario me distrae de ese objetivo. Y ahora yo les diría que sostiene además esa creencia si es que la he identificado como limitante. ¿Qué la sostiene? Muchas veces me he encontrado con que esa creencia se sostiene porque creo que si yo la mantengo de manera consciente o inconsciente, estoy siendo leal a aquella persona que en mi infancia o en mi adolescencia o en algún momento de mi vida me la hizo creer. Y entonces, como una muestra de respeto que no tiene, pareciera lógica, pero que sí hay muchísimos lazos de conexión emocional, yo sigo respetando y no la cuestiono porque me la dijeron y debo de manejarla de esa manera. Entonces, cuando yo me permito cuestionarla, porque ya me he dado cuenta de que la sostenía, o que de repente siento que yo simplemente nunca me la cuestioné y por eso la sigo manteniendo. Yo quisiera que entonces, ya con esto mucho más claro, si la respuesta, repito, fue limitante y que no me acerca a esa conciencia plena, podamos pensar y elegir qué me gustaría creer de mí mismo o de mí misma ahora que sea positivo. ¿Cómo le damos vuelta a esa creencia? Yo sí lo puedo lograr, yo nací para triunfar, en lugar, por ejemplo, de decir, solo nací para maceta y del corredor no voy a pasar.
Cuando yo logro darle este cambio a la creencia y la pongo en positivo y me doy cuenta de que realmente esto genera un cambio en mi vida, quisiera irme al paso 7 y es que cuando la tengamos ahí ya claramente en positivo, la escribamos con puño y letra, un lápiz, una hoja, anótenla, obsérvenla y definan a su alrededor todas aquellas cosas que hoy les permitan a ustedes, al contrario que la anterior, creer y validar esta nueva creencia. Por ejemplo, he logrado encontrar un empleo o logré sacar mi grado académico, reconozco mis fortalezas y mis áreas de mejora. Esto definitivamente es esa recompensa emocional que nos va a ayudar a cambiar la creencia. Si yo digo que no puedo, adivinen, ya no lo lograron. Porque nosotros somos expertos dándole señales a nuestro cerebro y nuestro cerebro es experto ayudándonos a cumplirlas. ¿Qué tal? En psicología nosotros le llamamos la profecía autocumplidora. En otros campos le llaman la ley de la atracción o incluso declaratorias de vida. Lo cierto es que esta profecía autocumplidora tiene que ver con que aquello que yo le digo a mi ser, a mi cerebro, que va a suceder, eso va a recibir. Puesto que es como si estructuráramos el caminito para lograr eso. Pueden existir resistencias, claro que sí, ¿verdad? Y hay muchos momentos en los que vamos a decir, ay, no, es que yo no puedo cambiarla, ay, no, es que esto es muy difícil, ay, es que no encuentro nada que justifique que la nueva y la creencia positiva es la que funciona, porque somos buenísimos también autosaboteándonos. Pero yo les quiero decir que en la experiencia esto sí funciona y que sí se puede lograr y que pese a esas resistencias podemos recordar lo que veníamos hablando antes, que no somos unas obras finalizadas, que yo soy progresivamente lo que decido ser. Lo bueno del amor propio, ¿saben? Es que yo puedo pasar de culpar a todo el mundo por esas creencias que me instalaron y decir que es porque me pasó tal cosa o porque tal persona me dijo tal otra o porque yo así lo creí en el pasado y de ahí como así fue, así me quedaré. O puedo cambiarme a una actitud en la cual sea proactiva frente a mi vida y pueda comenzar a responsabilizarme de lo que soy y también de lo que no me gusta de mí, pero con una alternativa, poder modificarlo, poder pasar por estos 7 pasos y luego seguir reforzándola, porque esa creencia la vamos a tener que seguir repitiéndola y ojalá la puedan pegar en un lugar visible donde todos los días durante al menos 21 días más la puedan seguir leyendo, la puedan seguir refrescando, porque eso va a generar que nuestro cerebro lo crea. Bueno, con todo lo que hemos conversado, ya tenemos muy claro que el amor propio es un camino de trabajo y hay que desarrollarlo todos los días. Ahora sí, ¿cómo podemos empezar? ¿Cuáles decisiones deberíamos tomar a partir de este momento, desde hoy, para amarnos más a nosotros mismos, Helen? Que desafíen sus creencias y no quedarnos solo con aquellas que nos han ayudado en algún momento a crecer o las que nos han limitado, sino que en lugar de esto podamos ampliar nuestro panorama a nuevas creencias que no nos limiten ni nos detengan. Abrazar nuestras fortalezas, esto es lindísimo, pero más aún abrazar nuestras oportunidades de trabajo. Y finalmente, ser muy compasivo conmigo mismo, perdonarnos si es necesario. Haz aquello que nunca has realizado por ti mismo y que quizás y a lo mejor de repente sentimos que no teníamos los recursos, pero los podemos tener y podemos disfrutarlos agradecidamente por el camino que hemos iniciado. Porque justo hoy, al estar escuchando esto, quiere decir que estás pensando en seguir aprendiendo, en seguir creciendo y en darte la oportunidad de amarnos a nosotros mismos. Bueno, Helen, qué bonito este ratito que hemos podido compartir. Hemos aprendido muchísimo. Le agradecemos su tiempo, la participación en este podcast
y donde sabemos que también nuestros oyentes podrán sentirse identificados y cargados de motivación para sembrar hoy esa semilla que les va a ayudar a construir ese amor propio que va a ser la clave para mejorar en tantos aspectos de la vida y que es fundamental. Helen, ¿algún medio de contacto por si las personas están interesadas en continuar aprendiendo sobre estos temas, sobre estos consejos? Claro, los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Authentic Hiring Solutions, donde nosotros generalmente estamos pues compartiendo distintos temas de interés y de crecimiento personal. No, muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Y para finalizar con la mejor frase, si es crecimiento mutuo, es mejor.